Bueno, uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, es lo que ha ocurrido con las declaraciones del titular de Cedronar, el padre Molina, que dijo habría que liberar todas las drogas, hay que descriminalizar el consumo de drogas. Y estamos trabajando en un proyecto para mandarlo al Congreso de la Nación que está relacionado justamente con este tema. Inmediatamente hubo voces a favor y muchas voces en contrario a esta posibilidad de proyecto y a los dichos del titular de Cedronar, que no es la primera vez que dice algo y genera realmente muchísima polémica. Salieron, por ejemplo, los curas villeros a criticar duramente, el padre Pepe, por ejemplo, diciendo en la radio esta semana con nosotros, no solamente nosotros que estamos trabajando en el campo estamos en desacuerdo con estas afirmaciones y con esta posibilidad, sino que además el propio Papa Francisco está absolutamente en desacuerdo y lo ha hecho saber a través de muchos documentos. Está con nosotros la doctora María Isa, que es terapista y médica clínica del Instituto Modelo de Cardiología. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto que esté con nosotros. Gracias. A ver, tu opinión con respecto al tema desde la práctica, desde tu conocimiento, ¿qué impacto tiene las drogas en los sectores etarios más bajos, en los jóvenes, en los adolescentes? Las drogas tienen un impacto individual, es decir, en la persona que la consume, pero también tiene un impacto social. En primer lugar va a ser individual, pero a largo plazo también va a tener un impacto social. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se busca con el consumo de droga? Se busca amplificar respuestas que normalmente están en el cerebro. Nosotros buscamos una respuesta placentera y normalmente el cerebro tiene lugares específicos y sustancias que liberan hormonas. Básicamente vamos a nombrar una sola, que es la dopamina, que este tipo de droga cuando se libera nos produce placer ante las cosas normales de la vida, una comida, un encuentro entre amigos y demás. Pero cuando esto se produce en forma artificial, es decir, a través de una droga cualquiera, más o menos todas funcionan iguales, cuando uno lo hace a través de una droga, esta respuesta amplificada produce mucha liberación de dopamina y sobre todo no poder captarla de nuevo para que no haya tanta dando vuelta. Dando vuelta en sangre, dando vuelta en el organismo. Bien. Entonces esto va a traer una consecuencia. Al principio la persona se va a sentir bien, se va a sentir eufórica. Y esa es la palabra, euforia, que no es alegría ni felicidad, es euforia. Con muchos síntomas corporales también. Frecuencia cardíaca aumentada, se va a sentir como que piensa mejor, que tiene mejor relaciones, que habla más claro. Pero eso es una fantasía, porque de acuerdo a la cantidad que se consuma, y aún en dosis no tan altas puede haber respuestas orgánicas que pueden ser potencialmente muy graves. Es decir, crisis de hipertensión arterial, es decir, la presión arterial muy alta, la frecuencia cardíaca muy alta, y se produce una constricción de los vasos sanguíneos, es decir, se cierran los vasos sanguíneos de cualquier lugar del organismo, pero es mucho más grave si esto ocurre en el cerebro o en el corazón. Y esto produce lo que se llama vasoespasmo y podemos terminar en un infarto de miocardio, es decir, de corazón, o en un infarto cerebral. ¿Sí? Y a largo plazo, digamos, si yo y a largo plazo, ¿qué es drogas... lo que sucede? Que este efecto, esta euforia, uno la quiere perpetuar, porque lo que pasa luego es que la persona no se siente como normalmente entre un periodo y otro, se siente mucho peor, con mucha ansiedad, con mucho decaimiento, con mucha apatía, entonces busca nuevamente tener esa euforia y comienza este círculo vicioso. Entonces, al consumir más, cada vez más cantidad y menos frecuencia, es decir, más veces, comienza a haber deterioro a nivel cerebral. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empieza a haber pérdidas de neuronas en lugares específicos del cerebro y sobre todo, que hay una plaquita por allí, en lugares, lo que se llama la corteza frontal, es decir, esta parte de adelante de la cabeza, que es lo que nos permite pensar con claridad, relacionarnos, hacer operaciones lógicas, comunicarnos. Por eso todo eso es lo que se empieza a perder. La persona empieza a perder claridad mental, empieza a no pensar con claridad, por eso no puede tomar buenas decisiones y ya en un periodo un poco, puede ser crónico, puede ser agudo, depende de la cantidad y depende de la predisposición genética también que tenga, cosa que nosotros no lo sabemos de antemano, puede haber delirios y puede haber alucinaciones. Alucinaciones auditivas, es decir, escuchar cosas que no existen, visuales, pero en esta
alteración en la percepción, la persona lo percibe como real y eso hace que haga cosas tan fuera de la lógica, conductas agresivas, conductas que no tienen lógica. Y conductas delictivas para juntarse con más droga también, exactamente, ¿no? Y esto es lo que ya pasa la barrera de lo que es algo individual, sino que esto pasa a ser algo social, porque una persona en ese estado mental puede ser muy peligrosa para sí mismo y para la sociedad. Desde su experiencia, ¿qué opinión tiene sobre que se libere el consumo de drogas en la República Argentina, en nuestro país? En nuestro país, en el contexto de nuestra cultura y de nuestro país, yo considero que todavía nos falta madurez para poder encarar algo así, porque eso implica, la liberación implica el uso adecuado y responsable de la libertad, cosa que todavía nos falta un camino para recorrer. Yo pongo un ejemplo para salirnos del tema droga. Un semáforo no funciona en el centro y nos convertimos... Sí, no hay inspectores y los autos estacionan en quíntuple fila. No podemos manejar eso, que es nuestra convivencia social, entonces me parece que ya manejar esto es mucho más difícil. Aparte uno tiene una ilusión, una fantasía de que esto se maneja a través de la voluntad y una vez que se establece el circuito de la adicción, yo necesito esa sensación placentera, voy a hacer cualquier cosa para lograrlo, es muy difícil que lo pueda manejar con la voluntad. Bien, no tenemos las placas, ¿no?, que pidió la doctora oportunamente, las tenemos, por favor, a ver, las vemos. Decía que en la corteza frontal... Mira, esa plaquita lo que nos está mostrando es que lo que decimos es son dos neuronas interactuando entre sí y esta hormona se libera, la dopamina, y ¿qué es lo que hace la droga? Impide que se recapte para que haya la cantidad normal que tiene que haber circulando, no más. Vamos a ver si hay alguna otra plaquita. Eso es, por ejemplo, en un caso agudo, es decir, cuando la arteria se espasmodiza, hay un aumento también de la coagulación de la sangre, puede taparse una arteria y provocar esto, es decir, un daño agudo. Un derrame. Un derrame, exactamente. Puede ser hemorrágico, como en este caso, puede ser un infarto. Y vamos a otra placa. Esta es la tomografía de eso, se ve cómo lo que está en negrito es el cerebro absolutamente dañado. Bien. Casi todo un hemisferio. Y la última placa, esta es muy importante porque esto es lo que nos permite ver el daño crónico. Eso es una cámara gamma cerebral. Sí. Cámara gamma cerebral, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo se perfunde el cerebro, cómo se irriga. Todo lo que está en rojo y verde, es un cerebro que está bien irrigado. ¿Qué pasa en las superiores, donde todo se ve azul en la parte más de adelante, en la parte de arriba, sí, que sería la frontal? No está bien irrigado. Y esa es la zona donde se pierden las neuronas y se pierde la irrigación. ¿Por qué es tan importante? Porque es con el lóbulo frontal que nosotros nos relacionamos y pensamos, actuamos, etcétera, con nosotros mismos y con la sociedad. Doctora, muchas gracias, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, me parece que ha sido muy claro. Me voy a ir con Aurelio García Lorrio, que está aquí con nosotros también. Aurelio, ¿cómo te va? Muy bien. Un hombre que desde hace mucho tiempo se ocupa de este tema, del tema de la droga en Córdoba, de cómo viene la droga en Córdoba, de rescatar chicos que están en situación vulnerable. Fuera de cámara estabas contando justamente de un chico que era muy adicto ya a la marihuana. Y viste que hay como una corriente que la marihuana, no es la marihuana, no pasa nada con la marihuana, ¿no? La marihuana que viene actualmente es 20 veces superior en cuanto a su potencia adictiva a la que venía hace unos años. O sea, la han manipulado genéticamente ha sido manipulado genéticamente. Yo he visto tomografías computadas de chicos con marihuana y se empiezan a ver los mismos problemas en el cerebro que los pacientes que consumen cocaína. ¿Tu opinión con respecto a lo que dijo Juan Carlos Molina esta semana? Y al proyecto que están preparando, ¿no?, para enviar es al una Congreso. irresponsabilidad, porque si los gobiernos de este país hubieran hecho absolutamente algo coherente para enfrentar el problema y no les hubiera ido bien, bueno, podrían plantear esto, pero nunca han empezado. O sea, los tres problemas centrales que tiene el problema de las drogas no los han empezado nunca. O sea, esto es rendirse antes de empezar. Y aparte, como bien decía la doctora, la situación real de la Argentina. ¿Qué mensaje le vas a dar a 200.000 chicos que solo en el Gran Buenos Aires no estudian ni trabajan? A otros tantos miles que hay en el Gran Córdoba o en el Gran Rosario. ¿No te parece que...? Y aparte es una mentira afirmar que acá hay un problema de criminalización. ¿Por qué?
porque la ley de drogas... Él habla de descriminalizar, sí, justamente, pero, ¿no? pero El mire consumo de drogas. cómo es la cosa. El Estado, la ley 2737 es muy sabia, yo le voy a explicar por qué. Porque el Estado no puede permanecer indiferente a que una persona consuma sustancias que lo dañen y lo enajenen o que no las consuma. El Estado no puede permanecer indiferente. ¿Por qué? Porque no solo está el daño de él, está el daño de toda una familia y está el daño de la comunidad, porque usted sabe lo que cuesta un tratamiento de un chico con problemas de droga. No, por otro lado, un chico que se droga, se sube a una moto, se sube a un auto, se lleva puesto a otro y mata a una familia. Primero ¿no? los que mata, después, hoy llevar a un chico a un lugar más o menos en condiciones cuesta 12.000 pesos. A ver, ¿quién va a pagar todo esto? O sea, el Estado no puede... Aparte, ¿en nombre de qué libertad? Si la doctora lo explicó perfectamente. Si el argumento del artículo 19 de la Constitución, que las acciones privadas, pero estas son acciones privadas que trascienden a los demás. Las que el Estado no se puede meter son con las acciones privadas que no trascienden a los demás. Pero la droga nos trasciende a todos. Sí. Y aparte no es el caso de acciones privadas libres, porque la droga, una vez que se producen los procesos químicos que explicaba la doctora, ya no es la voluntad del sujeto la que decide, ya es un esclavo. O sea, también como Estado tenemos el deber de evitarle la esclavitud a esos chicos. Ahora bien, la ley de droga en la Argentina no agarra a un chico que se está destruyendo con una marihuana y lo mete preso. Lo que la ley le dice, mire mi amigo, si usted es consumidor habitual, o sea, usted ha generado una adicción, yo no le voy a poner ninguna pena, ¿sabe? Pero usted va a hacer un tratamiento. Porque como Estado me interesa que usted se trate. Si sos un consumidor ocasional, que fue una vez, está bien, usted no tiene por qué hacer un tratamiento, pero usted va a hacer un trabajo comunitario en algún lugar donde haya adictos, porque a mí, Estado, me interesa que usted vea cómo se termina en este camino. Entonces, si yo liberalizo, despenalizo, legalizo, como le quieran llamar, aparte de cómo eso impacta en la conciencia jurídica de la gente, decir, bueno, si esto se puede, ¿por qué no? Aparte de todo eso, creo que es un tema que nos interesa a todos como sociedad. Pero yo le diría al sacerdote del Cedronar que tengan la vergüenza, primero, antes de hablar de estas cosas, le diría al gobierno nacional y a todos los gobiernos por donde la droga pasa. Por la Argentina pasan 70.000 kilos de cocaína. 70.000 kilos de cocaína comandados por un grupo italiano que se llama la 'Ndrangheta. Esa droga que pasa está monitoreada por alguien con mucho poder, porque si la trasladan los italianos, alguien tiene que controlar, porque se usan cielos, suelos y puertos, ¿está claro? O sea que acá están implicadas organizaciones nuestras muy fuertes, que quizás sean aparatos del mismo Estado, que están controlando el paso de estos 70.000 kilos de cocaína. Ese paso de 70.000 kilos de cocaína, estimado amigo, abre todas las rutas, rompe todas las fuerzas de seguridad y hace que entren mansamente las drogas de consumo aquí. La pasta base boliviana, la marihuana, entran mansamente porque ya el tsunami de los 70.000 kilos de droga rompió todo. Entonces, antes de proponer semejante pavada, que tengan el acto de vergüenza de sacarse la careta y de decir, estamos dejando pasar droga por la Argentina. 70.000 kilos de cocaína al año es la ruta del sur, según dice la Comisión Antimafia Italiana y según la propia Embajada Americana hace 2 años. Y ese tsunami es el que nos rompió a nosotros. Segundo tema, ¿y la prevención? Tampoco. Bueno, él habló de eso, ¿no? Se van a crear centros de prevención, van a haber médicos. Pero los centros... Pero el tema que no es la prevención, que el Estado promete, vamos a asistir a los adictos, vamos... Prevención... Después nunca alcanza el dinero, Beto, ¿no? Prevención en serio. Prevención en serio no es solo decir... Hace rato que no hay campañas de prevención en serio. No, pero la prevención en serio no gira ni sobre la droga, porque vos en el colegio le podés explicar al chico, o en un centro de salud, lo mismo que la doctora ha explicado, se lo puede explicar en la televisión. Cuando yo llamo prevención, es que el Estado se tiene que organizar con la comunidad para que los chicos tengan proyecto de vida. Porque esa satisfacción de tener proyecto de vida
es lo que la doctora se Superar refería a otra, recién, claro. superar a la satisfacción Está de la claro. dopamina. Está clarísimo. Entonces, si no trabajamos para que estos miles y miles y miles... Y ojo, este es un mensaje a los padres. Esto no solo para los hijos de los pobres, No, claro, porque esto la es misma transversal. insatisfacción de ausencia de proyecto de vida está en todos los sectores No tenga sociales. duda que es Entonces, así. si un papá ve que su hijo no está en un proyecto de vida, no está firmado en un proyecto de vida, tiene que pelear, luchar, ayudarlo a su hijo que lo descubra. Gracias, Aurelio, por haberte con favor. nosotros. Hasta Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar de la semana económica. ¿Qué semana, no? Con la renuncia de Fábrega. Ya venimos.